Muy buenas tardes, mis hermanos. Hemos tenido algunos inconvenientes para subir el video, pero esto deja una enseñanza. Pensaba en que a veces cosas buenas que nosotros queremos, a veces cosas buenas que nosotros estamos trabajando, proyectando hacer, se presentan una y otra dificultad. No significa esto que lo que esté haciendo está fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si estamos seguros en la voluntad de Dios de un propósito, debemos persistir. Bien, mis hermanos, entonces, como les decía, Hechos capítulo 18. El libro de Hechos tiene un protagonista principal. El protagonista principal en todas las escrituras es el Señor, es Dios mismo. Y en el libro de Hechos específicamente el Espíritu Santo aparece desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos 28 de una manera u otra, mueve los hilos del Evangelio a través de todos los lugares, convenciendo a personas de todas las clases sociales, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todas las edades, para llegar a los pies del Salvador. Y no importando su clase social, no importa si es esclavo o libre, si es una persona de alta jerarquía o es una persona de la más baja clase social, a todos llega el Evangelio de Dios y a todos ofrece perdón. Y es lo maravilloso del Evangelio, que Dios lo diseñó para que fuera creído por todas las personas, en todos los tiempos, en todas las edades, de todas las culturas, de todos los formación educativa, sea que la tenga o que no la tenga, para todos es el Evangelio de Dios. Y tenemos allí en Hechos el apóstol Pablo, un hombre odiando el Evangelio, un hombre odiando el cristianismo, odiando a los que creen en Cristo, pensando que ellos estaban equivocados, pero ese corazón endurecido encuentra un golpe de amor, un golpe que le humilla y le quebranta, que deshace esa coraza de orgullo, de soberbia, de autojustificación, de sentirse mejor que los demás, para humillarse, derrotado y quebrantado ante el Señor Jesucristo y recibiendo así una nueva vida. Y es allí que comienza. Dios le entrega un trabajo que es las misiones, el evangelismo, la predicación de la palabra, y comienza a predicar de un lugar a otro. Y así, saliendo de Antioquía, encomendado por los hermanos, junto con su compañero Bernabé, comienza su primer viaje misionero. Después vemos cómo regresa a Antioquía, dando como finalización a su primer viaje misionero, comienza su segundo, y en Hechos 18 está terminando su segundo viaje misionero, las últimas ciudades que visita en ese finalización de segundo viaje misionero está Corinto y, y luego Éfeso. En Corinto encuentra una pareja que Dios colocó en el camino de él para colaborarle, Priscila y Aquila, un hombre y una mujer de Dios, quienes trabajaban el mismo oficio que él, pero no solamente trabajaban el mismo oficio, sino que se convirtieron en compañeros de misiones espirituales, de servicio. Entonces salen de allí junto con Priscila y Aquila de Corinto y se dirigen a Éfeso. Después tiene que salir de Éfeso y Priscila y Aquila quedan allí en Éfeso sirviendo al Señor en la iglesia recién conformada, en aquellos cristianos nuevos recién llegados a Cristo. Pero llega el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y quiero que noten las características de este hombre. ¿Cuáles son las características de este varón? Dice, natural de Alejandría, era varón elocuente, era muy fluido para hablar y era poderoso en las escrituras. Señale, esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a nosotros y recuerda cómo Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los hombres y mujeres de Dios deben equiparse, alimentarse, fortalecerse con las escrituras. Estamos en un tiempo hoy
de cuarentena, de coronavirus alrededor del mundo, y necesitamos que los hombres y mujeres de Dios se armen con la palabra de Dios. Y es necesario no solamente leerla, es necesario estudiar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Lo dice dónde? Salmo 119, versículo 9. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que este hombre Apolo será poderoso en las escrituras, y Dios quiere que nosotros estemos tomando vigor espiritual en las escrituras. Ahora más que nunca necesitamos hombres y mujeres de Dios tomando vigor, tomando una nueva fuerza en medio de todo esto que sucede en las escrituras. Y versículo 25. ¿Qué demás dice de Apolos? Este había sido instruido en el camino del Señor. Así que él conocía del arca de Noé, sí. Él conocía de Abraham, sí. Él conocía cómo Abraham sacrificó a Isaac, sí. Él conocía del cordero pascual, sí. Él conocía todo esto, porque preciso se dice que era poderoso en las escrituras. Pero un discípulo de Juan, tal vez Juan el Bautista o algún discípulo que escuchó a él diciendo, a Juan el Bautista diciendo, este es el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, le habló a Apolos y le dijo, de quien habla las escrituras, ese Cordero Pascual que sacrificábamos, nos hablaba de alguien que iba a morir, venir a morir por nosotros. Abraham yendo a sacrificar a Isaac, nos hablaba de alguien que iba a morir en nuestro lugar. El arca en la cual se subió Noé y su familia nos habla de alguien que nos va a salvar del juicio eterno, y ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús el Cristo. Mírelo, este es, crea en él. Y este hombre Apolos, con todo su conocimiento, dijo, es verdad, todo lo que está escrito viene y se cumple en él, y creyó de todo corazón. Y como ese conocimiento, al encontrarse allí unido a ese Jesús, es como un río impetuoso que arrastra a Apolos a servir al Señor, a entregar su vida al Señor. Y pregunto, ¿será que Dios hizo más por Apolos que por mí? ¿Será que Dios murió más por Apolos que por mí? ¿O será que Apolos será más agradecido por el mismo favor que se me hizo a mí que lo que yo soy con mi Dios? Dios quiere que sea un hombre así, un hombre instruido en el camino del Señor. Entonces dice que este hombre era de espíritu fervoroso. ¿Dónde lo dice? En el versículo 25. Romanos 12, si quiere lo puede buscar. Versículo 11 dice que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No basta con que usted diga, yo le estoy sirviendo. Hay otros que no lo hacen. Hay otros que no lo hacen. Yo en cambio sí lo estoy haciendo. Por lo menos yo hago algo. Y usted se excuse en esa manera regular de servir, a medio motor, a medio ánimo. Dios merece ser servido con efectividad, con eficiencia, con calidad, con fervor. Así merece servido Él. Y si nosotros, para las empresas que trabajamos, para los almacenes que trabajamos, para los talleres que trabajamos, colocamos todo nuestro esfuerzo, toda la voluntad, toda la disposición con nuestros jefes, así mismo y aún más debemos ser con nuestro Señor. Si con nuestros jefes le decimos, Señor, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere? ¿Qué más necesita? ¿Cómo debería ser con el jefe de jefes, con el Señor de señores? ¿Cómo deberíamos servirle a Él con fervor? Entonces, este hombre de espíritu fervoroso, dice, versículo 25, después de fervoroso, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y allí en Éfeso, en la sinagoga, que era el lugar donde se hablaba la palabra de Dios, llegó Apolos.
y comenzó a hablar con denuedo, o sea, con soltura, con fluidez en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos tal vez no había escuchado de la resurrección de Cristo. Tal vez no sabía el porqué de la resurrección. Tal vez no conocía del descenso, de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en Hechos capítulo 2, cómo nació allí la iglesia del Señor y la importancia de la iglesia del Señor. Todas esas doctrinas las conocía, creía en Cristo, pero no conocía doctrinas. Entonces, para mí es interesante dos cosas. Uno, un hombre conocedor de las escrituras, Apolos, un hombre con capacidad para manejar un público, Apolos, es llamado por dos personas, Priscila y Aquila. No se dice que ellos tenían capacidad para manejar público, no se dice que eran maestros de la palabra o que eran predicadores, pero sí vemos en ellos amor por la obra de Dios, y eso es suficiente. Dios no mide cuánta capacidad tengo para manejar público. Así no es que Dios mide las recompensas que va a dar a sus hijos. Dios mide es según la capacidad que Dios dio a una persona, qué hizo con esa capacidad. Y así que Priscila y Aquila, sin ser predicadores, por lo menos no lo menciona las escrituras directamente, hacen algo que es muy importante. Es un trabajo importantísimo. ¿Qué hicieron? Ellos, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Le dejaron terminar. No le interrumpieron y le dijeron, venga usted, ¿por qué está hablando eso? No, fueron así, no le avergonzaron delante de otros, no le humillaron delante de otros. Le dejaron terminar y le llamaron aparte. Y recuerdo ese versículo que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese mismo principio se traslada aquí en este caso. Es llamado a solas con ellos, donde le explican más exactamente cosas que él no entiende acerca de la venida del Espíritu Santo, acerca de la iglesia del Señor. Pero hay otra cosa importante. Apolos atendió, Apolos escuchó, no se llenó de orgullo, no dijo un momento, ustedes quiénes se creen, ustedes quiénes son, yo hago lo que quiero, yo hablo lo que quiero, lo que me place. No, Apolos no se cerró, no se llenó de orgullo ni de soberbia. Apolos atendió al llamado de Priscila y Aquila y escuchó. Y yo quiero que miremos los resultados. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho. Ese fue el resultado. Primero, de una pareja que no fue indiferente, que no se quedó quieta, que no dijo, dejémoslo, que él va a aprender. No, le llamaron con sabiduría, con prudencia, con respeto, le llamaron, pero sin indiferencia. Y este Apolos que acudió, y el resultado es que él fue de gran provecho, fue de mucha bendición entre los hermanos. Él quiso ir a Acaya. ¿Qué es Acaya? Es como un departamento, era como un departamento donde estaba una ciudad muy importante llamada Corinto. Entonces, en conclusión, él termina yendo a Corinto y fue de gran provecho y bendición en esta iglesia. Pero yo quiero que miremos algo más. Ahí en preciso 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 3. De manera, versículo 1, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo está llamando la atención a la iglesia de Corinto, porque hay problemas espirituales, porque hay inmadurez. Y aquí es importante decir algo. Vamos a encontrar dificultades en una iglesia y en otra, pero nunca la solución a las dificultades que puede encontrar una iglesia debe ser dejar de ir a la iglesia, porque la voluntad de Dios es que nos congreguemos. Lo dice en Hebreos capítulo 10. Y no solamente en Hebreos 10, vemos el principio de congregarse desde el Antiguo Testamento.
vemos cómo Dios establecía fiestas y reuniones para los judíos que les llevaba a congregarse como uno solo. Vemos que tenían una sinagoga, un templo, donde les llevaban a reunirse como uno solo. Y todo eso lo estableció Dios. Y vemos cómo el Señor asistía a las sinagogas a escuchar primero y después a enseñar la palabra de Dios. Y luego vemos cómo los discípulos en Hechos se reunían, se congregaban como iglesia. En Hechos capítulo 2 vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que si usted encuentra una iglesia con problemas espirituales, la respuesta no es irse, la respuesta es ser de bendición allá, la respuesta es orar por esos hermanos, la respuesta es ser ejemplo de esos hermanos, la respuesta es enseñar, como lo hizo Aquila y Priscila, a esos hermanos que necesitan de una dirección. Entonces, está exhortando, está reprendiendo el apóstol Pablo a los creyentes allí en Corinto. Versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque ahí no erais capaces ni sois capaces todavía. Versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones o divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Allí aparece Apolos, aparece como un referente, aparece como un líder espiritual en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto. Y no vemos que la recriminación sea en contra de Apolos, sino la recriminación es en la actitud que está tomando la iglesia frente a su liderazgo, en las divisiones de grupo, en no estar unidos, en no ser uno, sino que estar formando grupos en la iglesia, que eso no lo quiere Dios. Pero vemos acá, pero lo interesante es lo que sigue. Versículo 5, mírelo bien. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice, son servidores, no son los señores de la iglesia, no son los reyes. El Señor es Cristo, el dueño es Cristo. Pablo y Apolos son servidores, el hermano Ramón es servidor, el dueño, el Señor, la cabeza de la iglesia se llama Cristo Jesús. Y entonces dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió al Señor. Si Apolos tenía denuedo, si Apolos era poderoso en las escrituras, si Apolos tenía fluidez para predicar, es porque Dios le había dado esa capacidad. Así que la gloria aquí no es de Apolos, el gran predicador. Si nosotros hubiéramos estado escuchando una predicación de Apolos, tal vez algunos diríamos, hermano Apolos, déjeme darle un gran abrazo, usted me llegó al corazón, qué forma de hablar, me movió el piso. Y algunos tal vez comenzaríamos a colocar a Apolos allí en la repisa, allí arriba, un premio, una medalla para Apolos por ser predicador. Pues aquí dice que el de la medalla, que el de la corona es Cristo, porque todas esas capacidades que tenía Apolos, todas las capacidades y dones que tenía Pablo, el apóstol Pablo, fueron dadas por Dios. O sea que el origen de todo es Dios y la gloria solo le pertenece a Dios. Entonces, dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó. Apolos llegó después. Apolos llegó después de que fue predicado el evangelio, de que habían creído. Apolos llegó a echar cimientos sobre unas bases, construir sobre unas bases ya echadas. Entonces yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.